vamos a pedir que se pongan sobre sus pies porque sabe que ya es la hora de alabar a nuestro Dios y es una de las principales razones por la que usted y yo estamos en este lugar. Damos gracias a nuestro Dios por cada una de las vidas que están aquí, por aquellos que no están también, por aquellos a quienes extrañamos. Algunos les vamos a extrañar más porque no van a estar y estamos acostumbrados a verles, pero reciban un saludo donde quiera que estén. Estamos orando siempre por ustedes, por los que no vienen, por los que no quieren venir, por los que no pueden venir también. Padre, te damos gracias, Señor. Grande es tu misericordia, digno de ser exaltado, Señor. Dice tu palabra que a ti hay que darte la gloria debida a tu nombre, Dios. Y hoy podemos levantar nuestras manos con libertad, podemos venir ante tu presencia, Señor, con la libertad que tú nos has dado de cantarte, de adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. A tales adoradores tú buscas, Dios, que te adoren en espíritu y en verdad. Padre, hoy con estas notas que vamos a estar entonando, con estas melodías, Señor, que vamos a estar cantando, traemos fruto de labios, Señor. Exaltamos tu santo nombre, Señor, y levantamos tu nombre a lo más alto, Dios. Queremos hablar de tus proezas, queremos, Dios mío, cantar de tus prodigios y queremos cantar, Señor, de tus maravillas. Santo tú eres, Dios, y digno de ser exaltado. Dice a mi iglesia, dice su palabra, bueno es alabarte, oh Jehová. Tú eres grande, te alabamos, te exaltamos. ¿Puede levantar sus manos? Te alabamos, te exaltamos a ti, solo a ti. Te anhelamos y esperamos por ti, solo por ti. ¿Por qué? Pues al mirarte fuerzas hay para seguir, y en tu presencia mis temores huyen de aquí, huyen de aquí. Oh, eres el Dios que salva, digno de alabanza. Cántelo. Hosana, Hosana, el que en nosotros reina, te damos la gloria, oh Cristo. Corazones hoy se vuelven a ti, solo a ti. Y en tu reino, Señor, y en tu reino somos nuevos por ti, solo por ti. Pues al mirarte fuerzas hay para seguir, y en tu presencia mis temores huyen de aquí, huyen de aquí. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, el que en nosotros reina, te damos la gloria, oh Cristo. Levantamos nuestras manos, Señor, en señal de agradecimiento, en señal de rendición, Dios.
señal también de libertad, Señor. Pues al mirarte, fuerzas hay para seguir. Y en tu presencia, mis temores huyen de aquí. Pues al mirarte, fuerzas hay para seguir. Díselo hacia el Señor. Y en tu presencia, mis temores huyen de aquí, huyen de aquí. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, que en nosotros reina, le damos la gloria a Cristo. Hosana, Hosana, es el Dios que salva, digno de alabanza. Cantamos a ti, Hosana. Que nosotros reina, le damos la gloria a Cristo. Dad a su nombre la gloria de vida. Exaltad a Dios, oh pueblos de toda la tierra, y recibid a vuestro Salvador. Hosana. De ser exaltado. Pues al mirarte, fuerzas hay para seguir. En tu presencia, mis temores huyen de aquí. Pues al mirarte, fuerzas hay para seguir. En tu presencia, mis temores huyen de aquí, huyen de aquí. Quiero escucharte, iglesia. Hosana, dilo. Eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, el que en nosotros reina, te damos la gloria, oh Cristo. La gloria, Señor, a ti la alabanza, Dios, a ti el imperio, Dios. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver
tu dolor. El Padre su rostro escondió, tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Y ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió, tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Y ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Y ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste a mí. Así quiero amarte. Así. Puedes levantar tus manos. Dile al Señor, cántale dulcemente. Así quiero amarte. Y ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Y ahora quiero vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Como tú te entregaste, sin reservas me amas así. Así quiero amarte. Díselo así. Así quiero amarte. Díselo así. Así quiero amarte. Así quiero amarte. Así quiero amarte. Así, Señor, como tú te entregaste,
Dice tu palabra que tu sangre fue toda vertida, Dios. Ni una sola gota, Dios. Lo entregaste todo por nosotros. Así quisiéramos nosotros, Dios, amarte. Dile: así quiero amarte. Así quiero amarte. Y ahora quiero amarte y vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste. Así quiero amarte. Una última vez. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste. Así quiero amarte. Díselo así. Así quiero amarte. Una última vez. Así quiero amarte, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de reflexionar en cada letra, Señor, en cada alabanza. Nos das la oportunidad, Dios, de cantar de todas aquellas cosas que tú haces, de quien tú eres. Y esas son las razones por las cuales queremos decirte, te decimos, Señor, que así queremos amarte, como tú nos amaste primero, Dios. Y te damos gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús.
darle tiempo a Carmen, nos va a compartir la palabra. Y prepárense porque terminando este periodo del sacerdocio vamos a empezar a ver también ahora la etapa de las fiestas. Pero vamos a seguir avanzando con la Biblia cronológica. Vente, Carmen, vente. Te espero aquí, vente. Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿verdad? Estamos bendecidos porque así somos los hijos de Dios, ¿verdad? Cantamos con su bendición, con su gracia. Y bueno, vamos a continuar. ¿Qué le parece si me acompaña a orar para entrar a la palabra, al estudio? Señor, te damos gracias por tu amor y por tu infinita misericordia, porque tú, Señor, nos amas, nos bendices, y ahora es el tiempo, Señor, de entrar a tu palabra. Solamente por medio de tu palabra nos comunicas cómo se debe amar, como dice tu mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, Señor. Y así queremos entrar al estudio de tu palabra en esta hora. Danos sabiduría y entendimiento, y sobre todas las cosas, Señor, que tu Espíritu nos dé la enseñanza en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, continuamos con el estudio, ¿verdad? Es el sacerdocio. Vimos la introducción al sacerdocio hace más o menos 3 semanas, bueno, no 3 semanas porque tomamos 2, pero la primera fue la introducción al sacerdocio. Después vimos la consagración de los sacerdotes, vimos cómo era la ceremonia. Ahora vamos a continuar y el tema de esta noche son las funciones sacerdotales. Entonces, la primera función de un sacerdote es la función representativa. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento están simbolizados en los rituales. La representación está simbolizada en los rituales de purificación y de dedicación. En otras palabras, los sacerdotes debían de ser santos y dedicados únicamente para el servicio de Dios. La función más importante y más destacada del sumo sacerdote y del sumo sacerdote era hacer la expiación por el pecado una vez al año por el pueblo y por él. Y los sacerdotes estaban para asistirle y para hacer la presentación de los sacrificios y de las ofrendas, ¿verdad? Los diferentes tipos de ofrendas sabemos que son los animales eran sacrificados, pero también consistían estas ofrendas de pan, de vino, de aceite y de cereales. Hay diferentes tipos de ofrendas y esos estudios los vamos a ver un poquito más adelante, pero sin embargo esas son la primera parte de lo que hacía un sacerdote. Entonces era la función representativa del pueblo delante de Dios. Quiero que me acompañen a Números 18:7. Números 18:7, y dice: mas tú y tus hijos, esto es Dios, Jehová, hablando a Aarón, y dice: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces vemos claramente que los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al tabernáculo, ¿verdad? Podían estar en el altar, podían estar en el lugar santo, podían estar en el lugar santísimo, pero eran los únicos. Esto era una ley totalmente estricta que debían de seguir. Entonces nadie más, ni siquiera los levitas, podían pasar más allá de lo establecido. Números 4:16, si me acompañan, dice: pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Entonces, en este capítulo de Números 4:16, en este versículo, podemos ver claramente una síntesis
de lo que requería de hacer el sacerdote. Cuando estudiamos el tabernáculo, vimos todos los utensilios y vimos todo lo que era el tabernáculo, y sin ponerlo así como en las funciones, vimos cómo ellos eran los que hacían todo esto. Vimos que ellos son los que ofrecen incienso, que son los que se encargan de la iluminación, que son los que hacen el pan de la proposición y que los colocan en la mesa. Vimos que ellos eran los encargados del aceite de la unción, de presentar las ofrendas cuando eran traídas. Y también vimos que después de que los animales eran degollados, debían ser preparados de una manera especial. En algunos casos, la ofrenda era totalmente quemada. En otros casos eran solamente partes del animal que se quemaba y otros no se quemaban. También en algunas partes de las ofrendas, parte del animal era quemado fuera del campamento. No, había una parte del animal que se quemaba en el altar, pero en algunos casos, como en el del pecado, parte del animal era afuera del campamento, no del atrio, sino de todo el campamento, donde estaban todas las tribus establecidas alrededor del campamento, y tenían que salir a lo más fuera para establecer un lugar y ahí quemarlos. Entonces tenían ese lugar señalado para hacerlo, y también ellos eran los que llevaban las cenizas, porque pues eran bastantes sacrificios que se hacían, y pues eso se llenaba de ceniza, se tenía que limpiar y también tenían que sacar todas las cenizas, y afuera del campamento tenían un lugar especial para llevarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que esta función sacerdotal de servir en el tabernáculo implica ¿qué? Implica mucha fuerza, primero que todo. Era un trabajo que requería fuerza física. Después de que el animal era degollado, pues lo tenían que destazar, ¿verdad? Eran partes de los animales, eran grandes, los becerros tenían que ser buenos, tenían que ser muy buenas ofrendas, y ellos tenían que trabajar, tenían que lavarlos también. Había partes de los animales que tenían que ser lavados y que tenían que ser distribuidos de la manera como Dios lo había hecho. También tenían que apartar la parte del sacerdote, porque una parte de esas ofrendas que traían eran para los sacerdotes. Entonces estamos viendo que es un trabajo arduo, que es un trabajo físico y que es un trabajo que necesitan saber al pie de la letra, porque si algo estableció Dios cuando le dio la manera de cómo se hacían los sacrificios, tenía que ser al pie de la letra, sin hacerlo como ellos les dijeran, bueno, es más fácil así o es más fácil aquí. No, tenían que hacerlo como debe de ser, ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañen también a Números 18:1. En Números 18:1 dice: Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿Qué quiere decir esto? Llevarás el pecado del santuario y tú y tus hijos llevarás el pecado de vuestro sacerdocio. Cuando vamos al original, en esta palabra pecado significa responsabilidad. Es decir, Dios está haciendo responsable a Aarón y a sus hijos del cuidado del tabernáculo, y no solamente del cuidado del tabernáculo, sino del cuidado de que no solo de que no se pierda, sino de que nadie entre a hacer cosas que no deben de hacer, o que alguien que no sea sacerdote venga y quiera hacer algo, o vea las cosas, porque ni siquiera podían ver las cosas que estaban ahí adentro, solamente los sacerdotes. Entonces, Dios está dándole la responsabilidad a Aarón y a sus hijos de cuidar el santuario y de cuidar el sacerdocio. Entonces, ellos son los responsables ante Dios. El sacerdote de Dios tiene autoridad, pero también tiene una grande responsabilidad. Dios nunca va a dar un liderazgo o una posición sin una responsabilidad. Siempre esto va a ir junto. Cuando Dios establece a una persona con un liderazgo,
Dios espera que las demás personas se sometan al líder, y el líder también, ¿verdad? El que es puesto a cargo espera que se someta, pero al mismo tiempo va a ir para ese líder o para esa persona que Dios está dando autoridad, va a ir una responsabilidad muy grande. Entonces, en este caso, ellos eran los que tenían que cuidarlo. El tabernáculo no estaba a cargo de los reyes, de los magistrados o de los ancianos, era supervisado solamente por los sacerdotes, ¿verdad? También los sacerdotes tenían que ser los guardas del santuario en la parte externa, no solo en lo de adentro, sino en la parte externa. Acompáñenme a Números 3:38. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés, Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en el lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Enfrente de la puerta del tabernáculo tenía que establecerse primero que todo, enfrente de la puerta, Aarón con sus hijos y Moisés. Alrededor del tabernáculo estaba toda la tribu de Leví, pero la puerta por donde pudiera entrar una persona del pueblo, o si querían entrar por la puerta, porque hay gente que le gusta entrar a la propiedad pero no entra por la puerta, ¿verdad? Entra por otro lado. Pero los sacerdotes eran los que estaban a cargo de la puerta, de vigilar por donde estaba. ¿Por qué? Porque si una persona que era del pueblo, del campamento, quería venir, pues obviamente ellos tenían que parar, porque ¿cuál era la sentencia? Si alguien quería entrar, muerte, exactamente. Y eso es literal, eso no es de que había tregua, de que a ver quién eres, identifícate, dame tu identificación, vamos a llamar aquí a ver quién eres. No, eso era muerte literal. En el caso de un israelita, y mucho más recordemos que ellos venían en el desierto y que al lado de donde ellos venían caminando por el camino que Dios les había mandado, habían otros pueblos. Entonces ellos estaban expuestos a que cualquier persona quisiera venir a darles como a pelear con ellos, porque tenían muchos enemigos, estaban en contra de Dios también, muchos pueblos. Está el pueblo de Amalek. Recordemos que una vez el pueblo de Amalek vino detrás cuando ellos iban caminando y quisieron invadirlos. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenía que hacer una guardia, pero los principales, los que estaban a cargo, eran los sacerdotes. Los sacerdotes, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero los sacerdotes eran los que dirigían todos los del lado, de un lado, del otro y de atrás, pero ellos eran los que tenían que cuidar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en todo esto, que podemos aplicarlo a nosotros? Cuando nosotros estamos estudiando esto, volvemos a decir que son una imagen y sombra de lo que había de venir, ¿verdad? De la esencia. ¿De quién es la esencia? Es Cristo. Todo da una imagen a ser Cristo. El tabernáculo es figura de Cristo. Después del estudio que nos dio el pastor, llegamos a la conclusión de que ahora, ¿quién es el tabernáculo donde habita el Señor? Nosotros somos el tabernáculo. De la misma manera, dice que nosotros somos los sacerdotes ahora. Entonces, nuestra responsabilidad es cuidar el templo donde habita la presencia de Dios. Como sacerdotes tenemos que cuidar ese templo. La misma presencia de Dios que habitaba en aquel entonces en el tabernáculo físico de Moisés es el mismo Dios que ahora vive en nosotros, en nuestro corazón. Y nosotros somos los responsables de cuidar lo que está adentro, pero también somos los responsables de cuidar lo que quiera entrar, de cuidar a cualquier enemigo, que ya sabemos nosotros que todo está a nuestra contra, empezando por nosotros mismos, la naturaleza caída, el enemigo, el mundo. Entonces nosotros tenemos que estar a la perspectiva y entender que estamos siendo guardas
de ese tabernáculo, de ese lugar donde el Espíritu de Dios habita. ¿Por qué? Porque al igual que los sacerdotes, en el tabernáculo es donde se tiene la comunión con Dios, es donde Dios habita, es donde ellos presentaban el incienso, presentaban los panes, que es las oraciones. Nosotros tenemos comunión con Dios, nosotros adoramos a Dios como ahorita lo cantamos, y es una bendición y es algo sobrenatural que podemos percibir en nuestro espíritu, pero también en nuestro ser. ¿O no sienten ustedes en su ser la presencia viva de Dios, del Espíritu de Dios en nosotros? Entonces, a veces como que lo tomamos así como que bueno, sí, Dios habitó allá y bueno, sí, ya somos así, pero como que vamos por la vida y como que no nos percatamos de estar bien, ¿verdad? Con todas las alertas de que tenemos que guardar nuestro cuerpo y tenemos que guardar de lo que está adentro para poder tener una comunión con Dios, y de lo que quiera entrar a querer profanar el templo de Dios, ¿verdad? Porque como ya lo hemos visto, fue un llamamiento santo que Dios nos hizo a ser parte de su pueblo. Ok, otra de las cosas que hacían los sacerdotes era, como les mencioné hace un ratito, era estar a cargo de la tribu de Leví. Acompáñenme a Números 8, 18 al 19. Y dice: y he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entonces, lo primero que vemos aquí es que Dios está diciendo que Él dio a toda la tribu de Leví, se la dio a Aarón. Entonces, por eso Aarón es el responsable de cuidar y de manejar y de dirigir a la tribu de Leví, ¿verdad? Toda la tribu de Leví estaba para apoyar en el ministerio a los sacerdotes. Ellos no tenían así como la posición destacada en cuanto a ser sacerdotes, pero su servicio era tras escenas, ¿verdad? A veces como que nos llama mucho la atención estar donde nos ven y todo eso, pero hay un ministerio hermoso también que Dios tiene para cada uno en diferentes lugares. También ese texto no lo pongamos, pero en 1 Corintios 12, 4 al 7 dice que tenemos diversidad de dones y diversidad de talentos, pero el Espíritu es el mismo, no importa si estamos en una plataforma o si estamos ayudando en otras áreas que no sean tan notorias, pero el mismo Espíritu que opera en el que está en la plataforma es el mismo Espíritu que opera y capacita y usa a la persona que no está en la plataforma, ¿verdad? Entonces, este ministerio es el ministerio auxiliar. Los sacerdotes tenían que saber todo acerca de estos levitas. Dios le dio a Moisés la manera en la que iban a conducir a los levitas, y lo primero que tenían que ver para que un levita empezara a funcionar en el ministerio tenía que ser a una cierta edad. En Números 8, 24 al 25 nos dice que la edad de los levitas era a partir de los 25 hasta los 50, que a los 50 dejaban de servir en el santuario, pero sí podían servir después de los 50 como guardias, pero para el servicio del tabernáculo era de los 25 a los 50. Pero después en Números 1 al 3 nos dice, acompáñenme, Números 4, 1 al 3 nos dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coate entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces en el primer párrafo decía que 25, ahora dice que de 30. De acuerdo a los estudios y las investigaciones que se han podido hacer en cuanto a esto, quiere decir que
A los 25 años era como el reclutamiento, que los llamaban y los reclutaban, y que tenían más o menos un periodo de 5 años de que los entrenaban, los enseñaban para que pudieran ejercer el ministerio de la manera adecuada. Entonces a los 25 se enlistaban, muchachos ya se enlistaban al ejército, se enlistaban y ya a los 30 estábamos listos para servir. Entonces pues es un momento de aprendizaje, de enseñanza, ¿verdad? Que todos llevamos un tiempo de enseñanza para poder ejercer nuestro ministerio como debe de ser. También la edad de los 30 a los 50 años se dice pues que es la edad donde el varón está más fuerte, que tiene toda la fuerza para poder desempeñar, porque como ya lo vimos, no era cualquier cosa, se necesitaba fuerza de hombre, y más ahorita vamos a ver por qué se necesitaba fuerza de hombres entre los 30 y los 50 años. Acompáñenme a Números 1 del 50 al 54, son 4 versículos, vamos a leerlos rapidito, a ver si el tiempo no nos gana. Dice, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare, morirá. Otra vez los van a matar, pobres, ¿verdad? Ok. Acordémonos que la palabra nos enseña que ellos iban ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo y ellos se movían conforme a la nube, ¿verdad? Cuando la nube se paraba, ellos se estacionaban. Cuando la nube se movía, ellos tenían que avanzar. Conforme nosotros leemos la escritura, dice que había veces que era solo un día. O sea que pobre gente, ¿verdad? Que era solo un día, se separaba y al otro día amanecía y ya la nube iba un poquito lejos y ellos tenían que agarrar y empacar y irse. Entonces nosotros vimos la enseñanza del tabernáculo y eso no era nada fácil. Nosotros vimos la cantidad de cosas que ahí hay y la cantidad de basas y lo que pesaba y todas esas cosas. Entonces por eso se necesitaban hombres fuertes que pudieran desmantelar, que pudieran hacer todas las cosas rápido y como debe de ser, ¿verdad? Entonces, ellos desarmaban y volvían a armar. Donde la nube se movía, desarmaban todo, la nube se quedaba y ellos llegaban y se instalaban. Pero había una manera de hacerlo, no solamente era agarrar mis cosas y vámonos, ¿verdad? Yo no soy muy buena para empacar. Hay gente que sí es bien organizadita, pero bueno, no es mi caso. Pero Dios sí es bien organizado y Él tenía específicamente las cosas como se deberían de hacer. En Números 4:15 nos dice, y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse del campamento, vendrá después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ok, primero que todo, Coat, Gersón y Merari son los 3 hijos de Leví. De ahí, de Gersón, Coat y Merari, pues viene toda la tribu de Leví, pero los primeros 3 hijos de Leví son ellos 3. Entonces, como de esa tribu es el sacerdote, de la familia de Coat viene Aarón. Entonces, ellos son los que están encargados, los dividieron por 3 grupos, por linaje, de Gersón, Coat y Merari. Entonces, los de Coat eran los que se encargaban de las cosas que estaban dentro del santuario, pero no sin antes que el sacerdote Aarón y los sacerdotes empacaran. Entonces, Eleazar y Itamar, que fueron los 2 hijos que quedaron de Aarón, ellos guardaban las cosas. No vamos a leer, pero anótelo por si lo quiere leer en su casa, porque son 10 versículos y pues nos quedaría muy corto el tiempo. Pero en Números 4, del 5 al 14, se nos dice
que Aarón y sus hijos empacaban todas las cosas de una manera especial, con azul, con telas azules y con telas rojas. Cubrían, quitaban el velo, cubrían el arca, cubrían todo, lo empacaban bien, bien empacado. Y una vez que todo estaba empacado, entonces sí, ya venían para los utensilios y el arca, venían los hijos de Coat y se los llevaban. Pero también ahí, si usted tiene tiempo en Números, si sigue leyendo todo el capítulo, dice que los empacaban porque ni siquiera podían verlos, o sea, no lo tenían que ver. ¿Se acuerdan lo que pasó con Usa, verdad? Que llevaban el arca y que la tocó y que le pasó, o sea, era muerte literal. Las cosas sagradas, como Dios dijo, tenían que hacerse. Entonces, de Números 4, del 5 al 14, es donde dice cómo empacan todos ellos, y Coat se lleva esa parte. Después, en Números 4, 24 al 26, nos dice cuál era el oficio de la familia de Gersón para ministrar y llevar. Y dice: este será el oficio de la familia de Gersón para ministrar y llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, las cubiertas de pieles de tejones que están encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta que están cerca del tabernáculo y cerca del altar, sus cuerdas y todos sus instrumentos de servicio, y todo será hecho por ellos, así servirán. Entonces, todo lo que era cortinas, todas las telas, todo eso, eran ellos los encargados. Y después de los de Merari, del Números 4, 31 al 33, dice: este será el deber de su cargo para su servicio en el tabernáculo de reunión: las tablas del tabernáculo, las barras, las columnas, las basas, las columnas del atrio alrededor, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el oficio de las familias de los hijos de Merari para su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Eleazar se encargaba de cuidar los utensilios, el arca y todos los incensarios y todas las cosas que estaban dentro, pero el que se encargaba de supervisar los que estaban afuera era Itamar, el otro sacerdote. Entonces, todo esto era un arduo trabajo, hermanos, ya lo podemos ver, ¿verdad? Eran gente que tenía que estar con todas las pilas, con todo el corazón y con todo el tiempo para dedicárselo al ministerio. Después, el servicio de los levitas, con el tiempo de que después de que pasaron de la tierra a la tierra prometida y se instalaron y todo eso, el servicio de los levitas fue un poquito modificado, no quitado, sino se añadieron algo otras cosas, porque entró en escena David. En Primera de Crónicas 23, del 1 al 6, nos dice: cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón, rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel junto con los sacerdotes y los levitas. Contaron a todos los levitas de 30 años o más, y el total sumó 38,000. Entonces David dijo: de entre los levitas, 24,000 supervisarán el trabajo del templo del Señor. Otros 6,000 servirán como funcionarios y jueces. Otros 4,000 trabajarán como porteros, y 4,000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Después David dividió a los levitas en grupos nombrados por los clanes que descendían de los 3 hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Entonces David como que reacomodó el servicio, pero incluyó, ¿verdad?, la alabanza, incluyó los cantores, incluyó y acomodó. El sacerdocio todo estaba dirigido por Dios, era la voluntad de Dios. Recordemos que David fue un hombre que era conforme al corazón de Dios, y que él siempre estaba en comunión con Dios, y que todo lo que Dios le decía lo hacía. Entonces el sacerdocio fue tomando, la dirección de los levitas, la organización de los levitas fue tomando una organización, pero estaba igualmente supervisada por los sacerdotes. Entonces,
Esto fue la función que tenían los sacerdotes en cuanto a la tribu de Leví. Eran los que estaban encargados y tenían que cuidar que lo hicieran muy bien. Ellos, por ejemplo, si los levitas no hacían bien su trabajo y alguien tocaba un instrumento o algo, pues ellos eran los responsables, por así decirlo. Como cuando pasó lo de Usa, pues David se sintió muy mal por lo que pasó, porque en este caso él fue el que ordenó todas las cosas. Entonces sobre él vino el pecado y vimos que pasó, Dios hizo un estrago en el pueblo de Israel, porque por la causa de este hombre que no tuvo cuidado de hacer las cosas como Dios lo enseña, ¿verdad? Entonces, después de los levitas, otra de las funciones del sacerdote para con el pueblo sigue enseñar la ley de Dios. Levítico 10, del 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Primero que todo, Jehová le dice claramente a Aarón que no tome vino, ni sidra, ni él, ni sus hijos cuando estén en el tabernáculo, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Porque en la parte siguiente dice que tiene que ser para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, ¿verdad? Dios debe ser adorado y servido con una mente clara, con un corazón natural, no un corazón lleno de o como guiado por alguna otra cosa. Tenemos que estar en nuestros 5 sentidos sin estar bajo la influencia de ninguna sustancia para las cosas de Dios, porque de esa manera es que vamos a obtener el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, la primera responsabilidad para Aarón y para sus hijos y para todo sacerdote es estar limpio y sobrio con sus 5 sentidos y con toda su mente, como dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, para el Señor. Entonces tenemos que estar así para poder enseñar. Un sacerdote necesita todas sus facultades, así como nosotros, para poder discernir. Cuando yo no sé mucho de química, pero lo que pude investigar es que el alcohol es una droga depresora que deprime. Aparentemente pareciera como que estimula, pero no. Si usted investiga, es algo que deprime, no que estimula, sino que deprime. Entonces, en Efesios 5:18, Pablo nos dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cuando investiga usted la palabra disolución en el lenguaje que fue escrito, en el original, la palabra disolución viene del griego azotia y quiere decir partícula negativa. Hay algo negativo, y también quiere decir libertinaje. Entonces, cuando una persona está bajo la influencia del alcohol o de cualquier droga, pues está habiendo ahí algo negativo y está actuando la persona en libertinaje. O sea, está siendo dirigida por otras cosas que están totalmente en contra de la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros, después de que Pablo dice que no se embriaguen con vino, sino que seamos llenos del Espíritu, quiere decir
que en aquel entonces las personas, cuando Pablo les estaba hablando a los efesios, pues ellos acostumbraban a tomar alcohol, pero cuando venían a la iglesia pues hacían pues desorden y su comportamiento no era bueno y no podían discernir entre lo bueno y lo malo, porque estaban estaban intoxicados y su mente y su corazón no estaba claro. Ahora, también en otra parte dice Pablo que evitemos las borracheras y todas esas cosas, y las borracheras no solamente se refieren al alcohol, porque probablemente nosotros digamos, bueno, yo no tomo, o sea, yo no consumo alcohol como cristiano, usted me puede decir, yo no hago eso, pero hay otras cosas que sí nos llenamos, como por ejemplo la televisión, de cosas que no debemos de ver. Acordémonos que dice que nosotros tenemos que cuidar el templo y que tenemos que estar alerta de lo que ven nuestros ojos, a qué presto mis oídos, a qué le dedico tiempo. Las redes sociales son buenas en un margen, pero hay un hilo bien finito que si no somos cuidadosos, si no estamos guardándonos, nos vamos desviando poquito a poquito y cuando vemos ya estamos llenos de eso, llenos, embriagados totalmente de eso y nos vamos por esa tendencia, entonces ya no estamos discerniendo entre lo que es bueno y lo que es malo, y luego venimos y decimos, ay, pero esto no es tan malo, o sea, a mi parecer no es malo, ¿qué tanto es tantito, verdad? No sean legalistas, no tengan este entendimiento así tan cerrado, pero ¿por qué? Porque esa persona está siendo llena de otra cosa, no está siendo llena del Espíritu de Dios. Entonces Dios le dice claramente a Aarón que no se permite que los sacerdotes tomen vino ni sidra, porque tienen que ser los que enseñan la ley, y para que enseñen la ley tienen que estar en sus 5 sentidos. Ahora nosotros como sacerdotes somos encargados de enseñar la ley. ¿A quién? Empezando por nosotros mismos y a nuestros hijos. Y si nosotros nos llenamos de mundo, de tele, de la fama, de todo lo que el mundo es, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Pues les vamos a enseñar eso, entonces no vamos a poder discernir. Y cuando venga mi hijo o mi hija y me diga, mamá, ¿esto es malo? No es tan malo, o sea, a mi parecer, pero ¿qué es lo que me está diciendo la palabra de Dios? Entonces es algo bien que no se trata de llevarlo al legalismo, sino, vuelvo y repito, yo me gozaba mucho en la alabanza, así quiero amarte. A veces, y lo digo con respeto, ¿ok? No me malentiendan ni los quiero regañar, pero a veces somos bien así para cantar es una canción y porque él la canta, pues yo la voy a cantar, está bonita, suena bien, pero nuestro entendimiento, cuando salimos a la casa, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en donde la gente no nos ve, cuando estamos nosotros solos, ¿estamos amando a Dios realmente como Él nos amó, que se entregó? Así mismo estamos poniendo nuestra vida realmente en sacrificio, como estamos aprendiendo lo que hacían los sacerdotes realmente. Es algo que podemos meditar y que tenemos que estar alertas todos los días en nuestra comunión. Como jóvenes es lo mismo que tienen que hacer también, muchachos, o sea, ustedes también han sido llamados a ser sacerdotes de Dios. Cuiden lo que entra por sus oídos, lo que entra por sus ojos, para que su cuerpo esté en sus 5 sentidos y no seamos llevados por otras cosas, para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Lo puro, lo impuro, lo inmundo y lo que no es inmundo. Entonces, cuando aquí en este mismo versículo, cuando dice estatutos que yo les he dado por medio de Moisés, la palabra en hebreo es, no sé pronunciar hebreo, pero es más o menos una K, J, O y C, que sería Jok, algo así, en hebreo. Y se refiere a costumbre, decreto, derecho, estatuto, ley, límite, medida, norma, ordenación, tarea, plazo o ración. O sea, son varias palabras que hay que tener en cuenta. ¿Y por qué les digo eso? Porque dice, Dios le dijo a Aarón que ellos son los encargados de dar la ley. Muchas veces podemos pensar que la ley solamente se refiere
a los 10 mandamientos, ¿verdad? A las 2 tablas. Sin embargo, Dios le dio a Moisés muchos estatutos, muchas ordenanzas, muchas maneras, no solamente, todos están regidos por los 10 mandamientos, porque los primeros 3 mandamientos son para con Dios, después son para nosotros los prójimos, ya se me olvidó pasar, y así, ¿verdad? Pero después de esos 10 mandamientos, se toman y se empiezan a organizar. Y nos dice en Deuteronomio, acompáñenme a Deuteronomio 31, 9 al 13, dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto, y todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión de la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que yo escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley de los hijos de Israel, que de aquellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vas, pasando el Jordán para tomar posesión. Sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida, pero él, como buen siervo del Señor, se encargó de dejarle bien claro a Josué y a todo el pueblo lo que tenía que hacer, y les escribió. Entonces, como les digo, no solamente pusieron las 2 tablas en el arca, sino que Moisés escribió libros o pergaminos, no sé qué será, pero en la Biblia dice libros, se refiere a pergaminos, se refiere a escritos, donde les dio todas las leyes y todas las costumbres y todo lo que ellos tenían que hacer. Entonces dijo que los tenía que leer delante de todo el pueblo, o sea, no porque era chiquito, no porque era joven, no porque ya estaba muy grande y pues ya no lo molestes, no, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, tenían que estar todos. ¿Por qué? Porque ya no iban a estar así como tan juntitos. Cuando estaban en el tabernáculo, camino a la tierra prometida, pues estaban todos juntos, eran muchos, eran las 12 tribus, pero cuando iban a entrar a la tierra prometida les iban a dar su tierra a cada quien su parte, iban a estar más dispersados. Y dijo Moisés que donde Dios le dijera que hicieran el templo, la casa de Dios, pues que ahí tenían que venir y adorar, pero pues las distancias eran grandes, entonces ellos también iban a crecer. El pueblo iba a crecer y iban a venir otras generaciones que no conocen a Dios. Entonces también nosotros a veces nos podemos preguntar: ¿por qué tanta repetición? ¿Por qué tanto si ya vine, si yo soy desde que soy chiquita, vengo a la iglesia? Pero las nuevas generaciones están viniendo y a nosotros nos hace falta reforzar y que los pequeños empiecen a aprender para que cuando nosotros ya no estemos, ellos estén, ¿verdad? Antes la ley no era como ahora. Nosotros tenemos nuestra Biblia y podemos venir todos los días y estudiarla. Antes era solamente de palabra. El padre le enseñaba al hijo y hasta los 7 años, dice aquí en el texto que leímos, se juntaba todo después de la fiesta de los tabernáculos. Cada 7 años tenían que leer la palabra de Dios para que escucharan todos. Y dentro de esos 7 años, ¿qué pasaba? Nacían personas, ¿verdad? Nacían niños, crecían y todo eso. Y bueno, si los chiquitos que escucharon hace 7 años ahora ya tienen 14 o ya tienen 7, entonces todo eso tenían que irles renovando, ¿verdad? Renovando la enseñanza. Entonces de eso estaban encargados los sacerdotes. Después de que Moisés le dijo eso, antes de cruzar el Jordán y pasar a poseer la tierra prometida, también cuando ya estaban en el Jordán, Josué hizo lo mismito que Moisés. Les dijo: vamos a entrar, pero les volvió a leer toda la ley. Si usted lo lee en su Biblia, cuando tenga tiempo ahorita en el transcurso de la semana, antes del otro jueves, usted se va a corroborar
que Josué también hizo un stop y les volvió a leer todas las leyes y todos los estatutos de eso. Y después en Nehemías también, Nehemías, no tengo el texto, no lo vamos a leer, pero se los doy como referencia. Ya que el pueblo había crecido, ya que se habían instalado, en Nehemías 8, del 1 al 8, nos dice que fue después de la reedificación del templo. Sabemos que Esdras y Nehemías están contemporáneos, ¿verdad? Llegó el pueblo de Israel, se instalaron y se los llevaron cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque no obedecieron la ley. Y todo lo que Dios les había dicho, pues se les olvidó, no lo pusieron por práctica. De tan grave fue el asunto que Dios permitió que fueran cautivos a Babilonia durante muchos años, más o menos 70 años estuvieron cautivos, y los poquitos que quedaron, los que no se llevaron, era la gente. Cuando usted lee su Biblia, yo me quedé así un poquito impresionada por lo que dice. Estaba leyendo otra vez la historia, es de que a los que no se llevaron cautivos eran como a la gente así como que no tenía mucho interés, a las familias que no eran como muy de dinero o que no pertenecían a la alta sociedad, así que se quedaron a los que tenían como en poco. Si usted lee en Esdras y en Nehemías va a ver que esas personas se quedaron ahí. Entonces ahí poquitas, quedaron unas poquitas de personas, pero todos los demás vinieron, los reyes de alrededor hicieron un destrozo, ¿verdad? Usted sabe la historia. Pero cuando viene Nehemías y reedifican el templo, los muros y la ciudad, encuentran el libro de la ley de Moisés. Nehemías lo encuentra. Bueno, son contemporáneos con Esdras, y Esdras también en Esdras está esa parte donde lo encuentran y que se ponen a leerlo, ¿verdad? Como buen sacerdote se pone a leerlo y se pone a leerlo y a leerlo y a leerlo y a leerlo, y dice que rasgó sus vestidos, que se puso en cilicio. ¿Por qué? Porque al final de toda la ley, de todos los estatutos, que está la bendición y la maldición. Y dice, y él vio que todo lo que decía ahí, Israel no lo había hecho. Él vio que todo lo que estaba ahí no lo había hecho, y vio que por no haber hecho todo lo que estaba ahí, todo lo que decía la maldición vino a caer sobre el pueblo. Entonces vemos nuevamente, y nos impresiona tanto, que todas las palabras de Jehová son verdaderas y no van a pasar. Ninguna, ni una tilde, dijo Jesús, ni un acento, ni una coma va a dejar de cumplirse. ¿Por qué? Porque es la ley de Dios, y nosotros como sus hijos, como su pueblo, como sus sacerdotes, estamos llamados a entender la ley de Dios. Y vamos a decir, bueno, pero estamos bajo la gracia. Pero Jesús vino a cumplir la ley, no vino a abrogar la ley. Obviamente estamos bajo la ley del Espíritu, pero si amamos a Dios con todo nuestro corazón, tenemos que ser santos. En Deuteronomio dice Jehová, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es santo? Apartados. Para nosotros es apartados, es decir, no vamos a hacer lo que antes hacíamos cuando estábamos en esclavitud, que no conocíamos a Dios, así como el pueblo de Egipto. Lo primerito que le dijo Josué, se me pasó esa parte, cuando le dijo al pueblo, es que escojan a quién van a servir. Si van a servir a los dioses de toda esta gente que nos rodean, o si van a servir al Dios viviente. Porque yo y mi casa vamos a servir a Jehová. O sea, yo como hombre, como varón, todos los varones de aquí, ok, escojan, muchachos, a quién van a servir. Yo soy mujer, pero bueno, me someto a mi esposo. Pero todos y cada uno de nosotros podemos decidir, ¿verdad? Yo, empezando por mí, y los que vienen detrás de mí, vamos a servir al Señor. ¿Y cómo vamos a servir al Señor? Obedeciendo su ley. ¿Y cómo vamos a obedecer la ley si no la conocemos? Entonces, como sacerdotes estamos llamados ¿a qué? A conocerla, a amarla y a transmitirla a nuestras generaciones. Y el tiempo me ganó. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Espero que haya sido de edificación como lo fue para mí, y que cada día podamos venir delante del Señor para decirle, Señor, así te quiero amar. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche.
Te agradecemos lo que has hablado en nuestro corazón, lo necesitamos todos los días. Te pedimos que tu presencia, Señor, nos permita entender tu palabra, que tu Espíritu nos permita entender que hemos sido llamados a ser santos, a ser tus sacerdotes, a que tu Espíritu, Señor, habita en nosotros y que tengamos ese entendimiento, que no sea solamente un decir, sino que nuestros 5 sentidos, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón esté consciente de tu presencia y consciente de que tú eres Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Gracias por la palabra que nos compartió, muy buena, muy edificante. Y ahora ponerla por obra, ¿no? Y ver cómo nos vamos identificando nosotros, que aunque eran historias, aunque eran acontecimientos o reglas tan antiguas, con personajes tan antiguos, no somos tan diferentes a ellos. Se nos pide, se nos sigue demandando santidad, se nos demanda un servicio al Señor. Han cambiado las cosas, las culturas, pero los principios nunca cambian. Una de las cosas que yo voy a llevar a los pastores en la próxima reunión, en las conferencias que vamos a tener a nivel nacional, es esa: tenemos que ser flexibles con las circunstancias, pero firmes con los principios, no podemos cambiarlos. Vamos a retirarnos, pero vamos a orar por algunas necesidades. Oramos. Padre, gracias por la palabra, gracias porque en esta noche se nos dio el privilegio, aunque no lo veamos de esa manera muchas veces, pero hoy sí queremos puntualizarlo. Hoy sí queremos, yo quiero hacer ese acento de que se nos dio el privilegio en esta noche de que se nos haya leído la ley, la misma ley que David mencionó y dijo: Jehová, cuánto amo yo tu ley, es mi delicia de día y de noche. La misma ley que Jesús utilizó en bastantes ocasiones para dirigirse al pueblo, hablando de los bienaventurados, de los benditos de su Padre, hablando de cómo Él venía a cumplirla, hablando de cómo Él venía a ser ejemplo, a ser molde y modelo. Te damos gracias porque en esta noche pudimos ver una vez más ese trabajo tan importante que se llevaba dentro del sacerdocio. Y ahora, al descubrir lo que Pedro escribió a las iglesias y se atrevió a decir que ahora somos nosotros un linaje, un pueblo y un sacerdocio, y con el propósito no tan diferente de ministrar a Dios y ministrar al pueblo. Gracias porque has hecho de mis hermanos ministros de un nuevo pacto. Has hecho de mis hermanos, de sus casas, de sus familias, un lugar de luz. Has hecho de sus casas una casa de pan, donde hay pan espiritual, donde hay luz del cielo, donde ellos han sido llamados a brillar en medio de las tinieblas. Oramos, Señor, por cada familia de la congregación. Oramos por aquellos que no pudieron venir, por los que no quisieron venir y también por los que estamos aquí. Oramos por nuestra hermana Lili Raudales, su esposo Melvin. Oramos por sanidad, puesto que tú eres el sanador. Oramos por consuelo, puesto que tú eres el consolador. Oramos por fe, ya que tú eres el autor y consumador, el perfeccionador de la fe de Melvin, de su casa y de su familia. Oramos por ellos, al igual por cada uno de nuestros hermanos que están padeciendo, que están enfermitos. Oramos, Señor, también por la familia Álvarez. Oramos, Señor, para que su casa sea una casa de oración, para que su casa sea un hogar donde se enseñe la palabra, que se levanten como Nehemías, como hombres y mujeres, Señor, que no solamente aprenden a leer tu palabra, sino que aprenden a compartirla, a darla a los demás, al que está necesitado, al que está en oscuridad, en tinieblas, al que está, Señor, perdido. Oramos
para que los uses grandemente, mi Dios. Por último, llévanos en paz, llévanos en armonía, en amor y en gratitud, Señor. Te damos gracias por ello en Cristo Jesús. Dice amén.